sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permite una vez más, una mañana más, estar aquí para ministrar la palabra, como siempre. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Una mañana más donde podemos adorarle, podemos bendecirle. Y bueno, donde Dios sigue ministrando nuestra vida de una manera poderosa, poderosa. Hoy vamos a empezar, hoy es nuestro día 25, pero recuerde que estamos atrasaditos por los 2 días de, de, de jueves y viernes santo. Entonces en el devocional vamos por el día 24, pero ya estamos en el día 25 hoy. Vamos a hablar la parte, creo que nos da el tiempo. Igual los que no van a estar conectados, que están trabajando, laborando, si no alcanzan, sepan que nosotros tenemos ya, todas estas prédicas están siendo grabadas en ya con la ayuda del Señor este fin de semana, ya a partir del lunes ya tenemos nuestros devocionales en nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que usted pueda reproducirlos, compartirlos y que otros también puedan ser bendecidos, puedan recibir la bendición de la palabra del Señor. Y por ahí nos lleva el Señor en avance a Dios, y esto es bueno. Vamos a hablar, hoy empezamos cuando Dios habla, parte 1. Cuando Dios habla, ¿qué sucede cuando Dios habla? Con seguridad, ¿alguna vez pensaste que sería hermoso si el Señor te hablara de manera audible y directamente? Por lo regular, estas experiencias tienen son memorables y también están registradas en la palabra de Dios. Y quizás no has tenido esa experiencia de escuchar a Dios audiblemente, debemos orar también para que Dios nos hable audiblemente. Porque sí, Dios nos habla a través de la palabra del Señor, pero también Dios puede hablar audiblemente todavía. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Recuerde que, bueno, yo le narré mi experiencia que yo tuve con el Señor, de cómo Dios me habló. No fue algo que yo sentí, fue algo que yo escuché. No fue algo que llegó a mi mente ni a mi pensamiento, sino fue algo que yo escuché la voz de Dios. Entonces yo creo que, y no ha sido una sola vez la experiencia de escuchar a Dios audiblemente, no ha sido una sola vez. He tenido también experiencias sobrenaturales donde he podido ver el manto del Señor, y es algo extraordinario. Son momentos que marcan un antes y un después en nuestra vida espiritual. He tenido experiencias donde he escuchado también ángeles cantando unidos a una adoración. O sea, han sido experiencias que marcan extraordinariamente y no son exclusivas. Escuche eso, no son exclusivas, porque a veces uno cree que no, eso es exclusivo para él, eso es exclusivo para otro. Eso se vuelve exclusivo para el que tiene hambre y sed de Dios. Aleluya. Si usted tiene hambre y usted tiene sed de Dios y usted quiere ser lleno, Dios va a provocar. Más bien, nosotros provocamos con el hambre y la sed de Dios, provocamos que ese Dios todopoderoso pueda descender sobre nuestra vida de maneras sobrenaturales. Hay un hombre en la Biblia, y vamos a estudiar allí un hombre en la Biblia. Voy a leer en la versión NTV, que era un hombre intachable, dice la Biblia, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Estamos hablando, por supuesto, de Job. Este varón fue bendecido con 7 hijos, 3 hijas, además de varios miles de animales. En realidad, esta persona era la más rica
de toda la región. Pero también, no solo Dios lo había bendecido, también él era un sacerdote para su familia. Esto es importante entenderlo también. Y dice que cuando sus hijos concluían cada banquete, él purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana, ofrecía una ofrenda quemada para que cada uno de ellos, porque pensaba en su pensamiento, en el verso 5 del capítulo 1, dice: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y esta era una práctica habitual para Job. Y dice la escritura que un día se reúne la corte celestial, entre los cuales apareció el acusador Satanás ante Jehová y destacó a su siervo Job. Y entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temerte. Siempre has puesto un muro de protección a su alrededor de su casa, de sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es, le dice Satanás. Así que tiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, le dijo el Señor, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor. Y eso fue lo que ocurrió. Dice que Job comenzó a recibir malas noticias. Sus bueyes, burros fueron robados por los sabacenos. Dice que sus ovejas y pastores fueron calcinados. Y los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Pero lo peor fue anunciado cuando le dijeron: todos tus hijos han muerto de manera trágica. La casa donde estaban cayó encima. Y dice que Job rasgó sus vestidos en señal de dolor y después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré allí cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Wow, qué historia tan hermosa, tan hermosa. Y sigue Satanás trayendo como le digo, bueno, ok, ya le quitaste todo, pero piel por piel, toquémosle la piel y veremos cómo él te va a maldecir. Y Dios le da la autoridad, le da el permiso a Satanás. Y vuelve una vez más y le dice: pero no le vas a quitar la vida. Eso está en Job capítulo 2, versos 4 al 6. Dice: extiende tu mano, quítale la salud. Ten seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras. De esta manera, dice que Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y dice que cuando él estaba entre cenizas, rascándose con un trozo de teja, su esposa le dijo: todavía intenta conservar tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de esto, Job no dijo nada incorrecto. En esta triste situación, sus amigos se acercan a él y podemos ver que ellos, al enterarse de la tragedia, ¿verdad?, que tiene su amigo, dice: vamos donde Job, con el propósito, llevaban dos propósitos. Uno era consolarlo
y 2, confortarlo. Y ellos eran Elifaz, el temanita, y Bildad, el suita, y Sofar, el naamamita. Ellos fueron, y cuando vieron a Jod a lo lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire y sobre sus cabezas en señal de dolor. Aquí vemos algo muy hermoso, hermano, y es como Pablo dice: llorad con los que lloran, sufrid con los que sufren, alégrate con los que están alegres. Y esto es algo que nosotros como hermanos en Cristo debemos vivir. Esto es algo como hermanos en Cristo que debemos pasar con los hermanos. Cuando los hermanos están pasando en tristeza, nosotros también debemos estar tristes por esas cosas. También tenemos que sentir esas tristezas. Amén. Cuando alguien está pasando por alegría, uno se alegra con esa persona también. Pero también debe nuestra alma estar como en cierta manera conectada con el sufrimiento y con el dolor de nuestros hermanos, porque hacen parte del mismo cuerpo. Amén. Del mismo cuerpo. Y si a alguno en el cuerpo le duele la cabeza, a todos no tiene que doler, porque somos uno en Cristo. Diga conmigo amén a eso. Y vemos a estos amigos viviendo el proceso o metiéndose en el proceso de su hermano y amigo Job. Y dice que Job en el capítulo 3 dice: maldigo el día de haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. A lo largo del libro de Job, vemos que Job se defiende de las acusaciones directas o indirectas que hacen sus amigos. También Job declara su inocencia. También expresa que no merecía ese sufrimiento y que Dios era injusto. Pero también manifiesta su confianza en su Redentor. Y también demanda, ya en el capítulo 13, podemos encontrarlo en el capítulo 23 y en el capítulo 31, también demanda hablar con Dios para exponer su caso. Quería que él le respondiera directamente. ¿Y sabe qué pasó? Dios escuchó todos los discursos y él habló con Job desde un torbellino. Y eso lo encontramos en Job capítulo 38. Dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y le hace estas preguntas: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? El Señor siguió hablándole en 73 versículos a Job. Dios le hace un tour virtual por el universo, donde destacan los planetas, elementos como el agua, el viento y algunos animales. Y finalmente Dios concluye diciendo esto: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso
tus críticas a Dios, pero tienes la respuesta, Job. Es tremendo porque a veces nosotros, hay dos propósitos cuando Dios nos habla. A veces usted busca a Dios que le hable con un propósito, y el propósito principal debería ser la intimidad con Dios, buscarlo para que Dios nos direccione, Pero ante circunstancias y situaciones que usted y yo vivimos, Dios puede contestarnos también. Y esto nos enseña algo poderoso. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para discutir con Dios, para poner en juicio su voluntad? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos preguntado por qué, Señor, tú permites esto en mi vida? ¿Se lo ha preguntado? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? Y Muchas veces. el Señor, ¿cómo contesta aquí? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las cosas? Es decir, Job, yo quiero que tú logres entender algo. Y es que yo tengo el control de todas las cosas. Y sé que es lo mejor para ti. Porque muchas veces nosotros, en medio de las circunstancias, nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué permite esta calamidad? ¿Por qué permite esto, Dios? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste lo otro? Y entramos como en una tela de juicio ante Dios. Y esa no debe ser nuestra posición. ¿Sabe cómo terminó Job diciendo cuando Dios le habla? Le dice, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo más nada que decir. Entonces, aquí hay muchos principios. En toda esta escritura hay demasiados principios. Pero quiero que logres entender, y es que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y si Dios decide quitarlo, bendito sea su nombre. No es fácil, hermano, cuando nosotros tenemos posesiones y se nos son quitadas. ¿Por qué? Porque hay posesiones que nosotros decimos, fue con la obra de nuestras manos. Recuerde, todo lo que usted tiene, quien permitió bendecirlo para que usted construyera, para que usted hiciera, para que usted comprara, ha sido el Dios del cielo. Y así como Él lo hizo, así Él te lo puede quitar. Y no puedes decir nada, no podemos decir nada. Debemos agradecer, alabar al Señor, alabar a Dios. Mire, hermano, usted tiene que tener algo en mente, y es que todos los días no van a llegar buenas noticias. Hay días donde habrán buenas noticias. Bendito sea Dios que nos ha guardado de las malas noticias, que Dios ha preservado la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. Pero ¿qué hacer cuando vienen las malas noticias? ¿Cómo reaccionamos ante esas malas noticias? ¿Qué hacer cuando nos arrebatan algo? ¿Qué hacer cuando te es quitado aquello que tú has laborado tanto? ¿Te quejas, culpas al Señor, o eres capaz de ir a la adoración, de ir a postrarte y de bendecirlo? Decirle, Señor, gracias. Debemos reconocer, vuelvo e insisto en esto, que todo lo que posees proviene de Dios, y que Él puede quitártelo en cualquier momento, hermano. No te apegues a las cosas terrenales. Las cosas terrenales. Ayer Miguel predicaba y decía, tenemos un supremo llamamiento. Y el supremo llamamiento es cuando nosotros estemos
en el cielo que lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que usted es ciudadano del cielo. Usted no es ciudadano de la tierra. Usted aquí está temporalmente. Y él da un ejemplo también. Ayer, los que no escucharon la prédica o no se la vieron por Facebook, él da un ejemplo, escúchenme. Y él decía, nosotros nos enseñaron qué es lo que hace el hombre. Nace, crece, se reproduce y muere. Más nada. Esa es la vida. Pero en Dios no es así. Y es una realidad. En Dios no es así. Porque hay un propósito que hay que cumplir. Y nuestro propósito es celestial. Por ende, nosotros tenemos que, como dijo Pablo, miremos las cosas de arriba. Procuremos siempre lo del cielo y no lo terrenal. Lo terrenal, hermano, es pasajero. Mire, es tan pasajero que el proverbista dijo de esta manera. Dijo, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo es vanidad. Y el proverbista también dijo de esta manera. ¿De qué me sirve trabajar tanto sin saber si el que queda con lo que yo trabajé lo gaste en un solo día? Es decir, hermano, a veces nosotros colocamos por prioridad las cosas materiales, y son cosas materiales que se pueden dañar, perder en un solo día. Mira las personas que han vivido catástrofes de terremotos, tsunamis, que tenían sus casas y han perdido todo de un día a otro. O sea, en menos de una hora perdieron todas sus cosas. Estas son gente que han vivido calamidades terribles. Y bendito sea Dios que Dios nos ha guardado hasta ahora, de que La Guajira no ha tenido un tsunami, de que nosotros estamos aquí en Riguachi, estamos tranquilos en una tierra. Mira, Dios creó, tan hermoso es nuestro Dios, bendito sea el Señor, que nosotros estamos en la parte costera más baja de Colombia, y por ende es donde menos se producen terremotos. Los terremotos son producidos en las partes más altas. Por eso es que en Bogotá usted ve que pasa temblando, pero acá no hay temblores casi, gracias al Señor. Y si los hubiera, hermano, ya aquí se hubiera metido un tsunami hace mucho rato y mucha gente hubiese perdido sus cosas. Pero Dios nos ha guardado, hermano. Yo creo que también las oraciones que hacemos por nuestra amada ciudad, de que el Señor guarde a Riguacha, de que detenga la mano del enemigo, todo esto no ha sido en vano. Pero a donde voy es, hermano, estas cosas son materiales y sí las necesitamos, sí, pero así como un día se dañaron, Dios te proveyó para que compraras una nueva. Dios lo puede hacer, hermano. Dios te puede bendecir de la noche a la mañana por todas las cosas que tiene. Mire, yo le decía, hace 2 años, nosotros estando en la iglesia, a nosotros se nos cayó todo el cielo raso de en la casa de donde vivíamos. Todo el cielo raso se nos cayó, hermano. Se nos cayó. Nos dañó los muebles, nos dañó la mesa del comedor, la silla. Y nosotros lo que dimos fue gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese domingo nos detuvo un mentiroso a hablar. Y nosotros, mi esposa, los niños aburridos, porque yo estaba atendiendo a una persona que me estaba diciendo mentiras. Cuando yo terminé de hablar con esa persona, no era de la iglesia, era un visitante, un hombre que se estaba haciendo pasar por un evangelista, no sé qué. Y cuando yo terminé de hablar con ella, la persona lo que quería era que yo le diera dinero. Y no cualquier cosa, sino una cantidad. Y el hombre me entretuvo casi una hora. A la 1:15 fue que nosotros salimos para la iglesia. Recuerdo ese día. Y cuando llegamos, todo el techo estaba abajo, hermano. Y yo dije dentro de mí, bendito sea Dios que Dios nos detuvo con ese mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hubiésemos estado ahí, ese techo le cae a mi hija menor.
ese techo le hubiese caído a nosotros. Cuando llegamos los domingos, por lo regular, siempre nos sentamos en la sala, nunca subimos enseguida al cuarto, ni no entramos a los cuartos enseguida, sino que nos quedamos en la sala almorzando, no sé qué. Y ese día, hermano, nos detuvo una persona mentirosa. Pero mire cómo hace el Señor para guardar la vida nuestra y la vida y preservarlo de nuestra familia. Entonces, por eso le digo, ¿se perdieron esas cosas? Sí se perdieron, se dañaron, sí se dañaron. Pero Dios nos ayuda y Dios nos suple para que compremos nuevas. ¿Cuándo, pastor? En el momento oportuno. Porque tampoco podemos desesperarnos por esas cosas materiales, hermano. Todo en su tiempo. Mire, el año pasado, yo le estoy dando el testimonio, no sino para que podamos entender. El año pasado yo venía orando por un teléfono, yo le decía al Señor, regálame ese teléfono, y Dios me regaló un teléfono, el teléfono que yo quería. Yo venía años orando por eso, años, hermano, no era un mes, 2 meses, 3 meses. Yo le decía, ay Señor, si tú me regalaras un teléfono así, regálamelo, Dios, regálamelo, Señor. ¿Y qué hizo el Señor el año pasado? Me lo regaló. Entonces, hermano, todas las cosas terrenales. Y si se daña el teléfono, se dañó, hermano. Y Dios me va a regalar otro. Si me lo roban como se robaron las ovejas, Dios me va a regalar otro. Yo he pasado también por robo. Ustedes también en algún momento. No sé si han pasado por esas experiencias. Y uno se siente que le arrebatan las cosas y que uno con tanto sacrificio que las ha comprado y todo eso. Pero hermano, mira, peor es que la persona que llegó a robar te haga un daño. En eso hemos visto la gloria de Dios, cómo ha preservado tu vida, cómo ha guardado tu vida, cómo Satanás de una manera u otra viene a dañarte, pero Dios le dice, sabes que no atentes con su vida, preserva la vida de esa persona. Y por eso debemos estar agradecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Porque no importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa el sufrimiento que tú estás pasando. ¿Sabe qué es lo importante? Que Dios te tiene con vida por un propósito que Él tiene contigo y tu familia y con todos los tuyos. Eso es motivo de estar agradecido. Eso es motivo de estar bendeciendo a Dios. Mira, no tengo para comer, no tengo para esto, no, Señor, pero tú me tienes con vida para que yo cada día pueda ver milagros sobrenaturales, para que yo cada día pueda depender de tu mano, Señor. Tú me tienes con vida para esto. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Mira, debemos ser agradecidos por lo que Dios nos da cada día, hermano. Debemos ser agradecidos. Levantar una adoración todos los días, porque bendito sea si tú tienes la nevera como una piscina. Gloria a Dios, porque sabes, así es como Dios la puede llenar, como tú puedes venir y mañana decir, mira, bendito sea Dios, pastor, tenía la nevera vacía y Dios me llevó una provisión, vino un saco a mi casa, alguien trajo un saco a mi casa, yo no lo esperaba, pastor, hoy tengo mi nevera llena, hoy tengo la bendición que el Señor quería darme. Eso, hermanos, debemos estar agradecidos. Si la nevera no está vacía, no va a poder llegar para que se llene. Está aquí. Entonces, por esas cosas, usted y yo debemos estar agradecidos. Pastor, estoy pasando por un desierto, pero no importa, lo que importa es que estás con vida, hermano. Nuestra motivación número uno no es porque Dios nos bendiga, sino porque nosotros le amamos. Esa no debe ser nuestra motivación. Y por ende, como usted busca el reino, ¿qué hace? El reino de Dios le trae la bendición sobre usted. Hemos pasado por momentos de dolor, por momentos donde es mejor hacer silencio. Es mejor hacer silencio. La compañía que nosotros tenemos más grande es la del Espíritu Santo en esos momentos. A Job lo acusaron injustamente porque suele venir y porque el hermano no sale y porque la hermana no sale de esta situación. ¿Qué estará pasando? Eso es juzgar injustamente. Aquí. Eso es una acusación injusta. No sabemos cuál es el propósito que Dios tiene detrás de todo esto. Amén. Entonces quiero hacerte esta pregunta. En los momentos de sufrimiento,
creído en los momentos de desierto, en los momentos de tu proceso? ¿Has creído que Dios ha sido injusto? ¿Has puesto en duda la sabiduría de nuestro Dios? Quizás sí, hermano. La hemos puesto en duda. Abramos nuestro corazón y seamos realistas, hermano. Porque hemos puesto en duda la sabiduría de Dios. Diciéndole al Señor, porque tú lo permites, Dios. Porque tú lo haces, Dios. Porque tú me permites vivir este proceso. Eso es poner en duda la sabiduría de Dios. Dios nos motiva a nosotros a través de la vida de Job, de esta historia, es a alabar y a bendecir y a entender que la sabiduría de Él es más alta, que sus pensamientos son más altos, que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Aleluya. Entonces nosotros debemos estar centrados en esto. Como creyentes en medio del sufrimiento, debemos tener mayor entendimiento de la soberanía del Señor. El Señor es todo soberano y Él hace como Él quiere. La iglesia necesita el discernimiento de saber, porque esta historia también nos enseña lo que es la guerra espiritual. Cuando empieza el enemigo a atacar, usted necesita tener el discernimiento para poderlo enfrentar. Para ir un paso delante de Satanás. Dios continuó desafiando a Job. Dijo, prepárate, muestra tu hombría. Tengo preguntas para ti. Y Dios quiere desafiarnos. Dios quiere desafiarnos hoy. Dios quiere desafiarte hoy. Muestra qué es lo que tú sabes o qué es lo que tú crees saber. Tú crees que a veces nosotros creemos o queremos, escúcheme esto y reciba de parte de Dios. Queremos darle el plan a Dios que creemos que es mejor para nosotros. Aleluya. Y por eso nuestras oraciones, como dice Santiago, son tan egoístas. Buscamos nuestro propio beneficio y por ende esas oraciones, dice la Biblia, que esas oraciones Dios no las responde. Porque buscan tu propio bienestar, no buscan la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? A veces usted le dice a Dios, Dios, yo necesito que tú abras esta puerta, que tú hagas así, Señor. Señor, si tú me bendices haciendo esto, si tú me bendices haciendo esto, si tú me bendices haciendo esto, Señor, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto. Y entonces, ¿para cuándo es la voluntad de Dios? Si tú lo hicieras así, Señor, si tú abrieras esta puerta así, si tú hicieras así, y si tú hicieras así, entonces así la vida mía sería solucionada. Pero resulta que el proceso es el que te está capacitando para que alcances el propósito de Dios. Diga conmigo amén a eso. Entonces debemos reconocer algo. Y aquí hay una respuesta de Job en el capítulo 42. Y quiero leerlo para concluir esta parte 1. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede tenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti. Wow. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto, Señor, de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Este versículo en la Reina Valera dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Consideras tú realmente conocer a Dios? O como Job hoy en esta mañana,
permites que solamente te contaron. Aleluya. Esto es para entendidos, hermano. Esto es para gente entendida. Esto es para gente entendida. ¿Te contaron o ya lo has visto? Esto es para gente entendida. ¿Lo conoces o solo te contaron de él? Pastor, ¿usted qué está diciendo? Yo estoy diciéndote esta mañana que yo creo que tú y yo necesitamos verlo cara a cara. Tú y yo necesitamos verlo con nuestros propios ojos. Tú y yo necesitamos entrar en esa intimidad con Dios para poder entender en la intimidad cuál es su voluntad en medio de su vida. Mire, yo le contaba al principio, Job lo que hacía era un ritual. Se levantaba en las mañanas, oraba, pedía perdón y hacía lo bueno. Era un hombre íntegro, pero no conocía a Dios. Tenía buenas actitudes de cristiano, pero no conocía a Dios. No lo conocía. No lo conocía. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Todo lo que Dios permitió en su vida fue con un propósito. Y era que Job pudiera conocer realmente al Dios que él creía adorar. Aleluya. Sí, porque una cosa es que tú creas que adora a alguien, pero otra cosa es que tú conozcas y puedas adorar, como lo dijo Jesús en Juan 4:24. Convertirnos en adoradores de espíritu y verdad. Y verdad es poderlo conocer. Espíritu es poderme conectar con él. Amén. Entonces, a pesar de lo que tú y yo hoy podamos estar viviendo, si tienes un futuro incierto, ¿sabe? Mi mayor consejo esta mañana en este devocional es: confía en el carácter y en la sabiduría de Dios. El carácter y la sabiduría de Dios sabe que es lo mejor para ti. ¿Está aquí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén a eso. Confía en ese carácter. Confía en el carácter, confía en la sabiduría de Dios. Esa es perfecta. Amén. Hay otros principios más, son las 7:52. Regálenme 20 minutos. ¿Cuántos dicen sí pueden o no pueden? Y salimos con la parte 2 de una vez hoy en esta mañana. Miren, ok, vamos adelante. Voy a tratar de demorarme menos. Dios habla y podemos ver que la vida de Job nos enseña que lo primero que él pierde son sus riquezas. Sus riquezas. Luego de esto pierde sus hijos. Y Dios, cuando ya, le ha hablado a través del torbellino, Dios lo desafía. Él reacciona, él tiene un reaccionar. Pero saben, la Biblia dice que Dios le dice: se ha encendido mi ira contra ti y contra todos tus amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es correcto, como mi siervo Job. Escuche esto. Estoy muy enojado, dice en la Dios habla hoy,
contigo y con tus amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí. Luego en la Reina Valera contemporánea dice: estoy muy enojado contigo y todos tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo. Aquí está Dios, porque lo que pasaba era que los amigos de Job estaban diciendo: tú pecaste. Y como tú pecaste, por eso fue que se te sobrevino todo eso. El Dios que tú sirves es un Dios que no te perdona, es un Dios que si tú caes es un Dios que te va a castigar, es un Dios que no es amoroso, es un Dios, o sea, todo lo que ellos estaban diciendo. Porque mira, a veces nosotros de una manera u otra colocamos a Dios en posición de un Dios malo. Pastor, usted que está diciendo, sí es verdad, hermanos, es verdad, admitamos. Porque a veces cuando usted está en los procesos, usted no alaba a Dios, sino que usted está hablando con sus amigos y le hace mostrar a sus amigos de que Dios lo está procesando a usted, y eso muestra como un Dios malo, hermano. No, hermano, yo estoy pasando por un proceso de Dios y Dios me tiene en esto, Dios me tiene. Hermano, admitamos. En vez de alabar a Dios, en vez de mostrar ese Dios con amor, mira, sí, yo estoy pasando un proceso, pero es porque Dios me ama. Es porque Dios me ama. Por eso Dios me está permitiendo este proceso en mi vida. ¿Sabe? Y tú y yo podemos mostrar el amor de Dios en los procesos que Dios tiene. ¿Por qué, pastor? Porque si a Dios le da la gana hoy de quitarnos la vida y llevarnos, Dios lo va a hacer hoy. Pero sabe, vuelvo y reitero lo que te decía. Si Dios te tiene con vida es porque hay propósito para ti y tu casa, para que tú puedas ver todavía la gloria y la bondad de nuestro Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, pastor, el sufrimiento ocurre por el pecado. Si eres correcto, no pasarás por desiertos. Voy a volver a decir esto. Si usted y yo somos correctos, íntegros delante de Dios, usted no va a pasar por desiertos. Los justos prosperan y solo los impíos y necios sufren. Esas eran preguntas que los mismos amigos de Job le decían. La muerte ocurre por el pecado. Todos lo sabemos. Recuerden lo que dice Romanos 8:4. Dios siempre castiga. O sea, estos hombres tenían un concepto a Dios terrible, hermano. Terrible. Mire, y yo quiero enseñarle algo. No todas las enfermedades son producto del pecado. Recuerde Juan capítulo 9, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, sus padres o él? Y él le dijo: no, esto no es porque sus padres o él hayan pecado, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada en la tierra. Estamos hablando del ciego de nacimiento. Los justos sufren, sí, pero dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pastor, la muerte no siempre ocurre por ser más pecador. Jesús lo aclaró. Escucha al hablar de los galileos que fueron matados por Pilato y de los que murieron aplastados por la torre de Siloé. Eso lo encuentra en Lucas capítulo 13, versos 1 al 5. El Señor no es un juez y castiga. Esa idea no refleja el carácter de Dios. Vuelvo y reitero. En realidad, Dios dice en su palabra que Él es tardo en la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, ¿Dios se enoja? Sí, pero Él tiene misericordia. Pastor, ¿Dios se enoja? Sí, pero Él tiene compasión de nosotros. Pastor, Dios se enoja. Él es rico en misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Él es rico en misericordia. Por tanto, no hemos sido consumidos, hermano. Recuerde que Dios nos dio vida juntamente con Cristo.
Y cuando dice la Biblia juntamente con Cristo, Cristo también vivió sufrimiento, Cristo también pasó proceso, y usted no quiere vivir ni sufrimiento ni proceso. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que pasar por sufrimientos y procesos. Cristo los vivió también. Entonces no podemos creer que nada más nosotros estamos aquí para vivir una vida espléndida, una vida, mejor dicho, llena de lujo, llena de todo. No, hermano, también tenemos que vivir procesos. Mire, usted no me ha preguntado, pero yo he vivido procesos y yo sé que usted ha pasado por procesos terribles también. A mí me ha dado el testimonio de Hilari de cómo fue su infancia. Yo he visto los testimonios, por ejemplo, Miguel, cómo fue su infancia, y cada uno en las experiencias de la adolescencia, las experiencias matrimoniales. O sea, yo conozco muchas historias de ustedes que yo digo, Dios mío, cómo estas mujeres todavía están de pie. Dios, cómo estos hombres están de pie. Dios. Pedro, el testimonio de Pedro es algo impactante. Y yo digo, ¿cómo Dios? Solamente Dios, hermano. O sea, todo lo que hemos vivido, Señor, hemos visto la misericordia, hemos visto la compasión, hemos visto el amor de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces nuestros amigos, puede que la gente que nos rodea esté diciendo algo contrario, porque nosotros mostramos ese Dios contrario a lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Yo le estoy enseñando hoy para que usted pueda entender algo muy hermoso en su vida, que usted debe alabar, que usted debe bendecir a Dios en esos momentos de sufrimiento y mostrar ese Dios de amor y misericordia y compasivo que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros debemos mostrar. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el Dios, ese es el Dios de la Biblia. Eso sí refleja el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando tú hablas del Señor, lo haces en base de qué? De tu experiencia, o más bien de la palabra de Dios. Debemos hacerlo en base tanto a experiencia, pero más basada en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínense, ¿sabe qué hacía yo cuando no conocía a Cristo? Yo culpé al Señor. Yo culpé a Dios por la muerte de mi papá. Yo decía, Señor, ¿cómo tú vas a permitir que maten a mi papá? Mi papá es un hombre bueno, mi papá es esto, mi papá es lo otro, mi papá no sé qué, mi papá no sé cuándo. Y yo refutaba eso a Dios, yo le refutaba eso a Dios y no lo conocía, yo no conocía a Dios. Hermano, yo hoy puedo entender que si mi papá hubiese estado vivo, yo hoy fuera militar. ¿Sabe por qué? Porque a mí me salió una promoción con la Marina. Y yo hubiese sido militar. Mi papá siempre anheló que yo estuviera en algo de esos servicios militares. Y si era de la Marina, mi papá, ese era el anhelo de mi papá en su corazón. Y a mí me salió, yo fui promocionado en el 2000 para entrar a la Marina. Pastor, ¿por qué no fue? Porque gracias a Dios no tenía a mi papá. Porque si tengo a mi papá paga los uniformes. Yo no tuve para pagar los uniformes para poder entrar a la Marina. Pero si hubiese tenido a papá me hubiese pagado su uniforme. Y esta historia que está aquí, delante de ustedes, hoy no estuviera delante de ustedes. Mi vida quizás se hubiese perdido en el pecado, estuviese muerto, hermano. Pero bendito sea Dios que Dios se llevó, permitió que mi papá lo matara. Pastor, suena duro. Mire, y uno cuando conoce la verdad, porque hay realidades espirituales que usted y yo no podemos taparlas con un dedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay realidades espirituales que usted y yo no podemos taparlas con un dedo. Usted a veces quiere tapar realidades espirituales con un dedo. Con un dedo usted no puede tapar las realidades espirituales. Cuando yo conocí al Señor, entonces pude experimentar el verdadero amor que llena y transforma el corazón del hombre. Yo llegué a Dios faltando con la falta de un padre y entendí que el amor de Dios supera por creces, hermanos, el amor que daba papá. Yo le he testificado a usted, nunca, hermano, escuché a papá decir, te amo. Nunca, hermano, pude. Pero ¿sabe cuántas veces he escuchado yo decir a Dios, hijo, te amo? Hijo, tengo grandes cosas para ti.
hijo, voy a hacer contigo. Uy, Dios mío, hermano. Yo tengo aquí donde estoy yo sentado una presencia de Dios tan hermosa. Dios recordándome todas las cosas, hermano. Esto vale mucho más, hermano. Y había una realidad espiritual. ¿Cuál era la realidad espiritual? Sí, hermano, la realidad espiritual que yo no podía tapar era que mi papá era un fornicario, era que mi papá era un adúltero, era que mi papá era un hombre que compraba mercancías robadas. O sea, por ende, era ladrón también. Son realidades espirituales. Todo esto le perseguía a él, hermano. Y por ende, eso me tenía que perseguir a mí. Pero bendito sea Dios, que Dios me escogió, que Dios me llamó y que Dios me apartó. Y que Dios eliminó por completo toda esa herencia generacional que le pertenecía, que venía de parte de mi padre, de parte de mis familiares y generaciones por generación. Todas esas maldiciones fueron quitadas cuando yo llegué a Cristo. Y sí, pastor, usted está agradecido porque sí, estoy agradecido, ¿sabe? Doy gracias a Dios por eso. Porque si no, no estuviera aquí, hermano, cumpliendo el propósito de Dios. Hoy siento que mi vida tiene un propósito. Hoy siento que mi vida sí tiene sentido. Antes no. Antes yo no me sentía así, hermano. Nada. Yo no sentía nada de eso, hermano. Yo me levantaba y era un hombre sin propósito. Ahora me levanto y tengo un propósito. Señor, voy a cumplir tu voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga? Aquí. Entonces, esto, hermano, ¿por qué, pastor? Porque yo viví una experiencia con Dios. Tuve una experiencia y he conocido a Dios. Así como usted está conociéndole. Está conociéndole, porque usted y yo no somos religiosos. Diga conmigo amén a eso. Diga, yo no soy religioso. Escriba ahí, yo no soy religioso. El religioso es el que tiene un hábito. El religioso cree hablar la verdad de Dios. Aló. El religioso cree hablar la verdad de Dios, pero realmente no conocen a Dios. El religioso cree hablar la verdad de Dios, pero no conocen a Dios. O sea, hay gente a nuestro alrededor que tiene ideas equivocadas de nuestro Dios, del Dios que nosotros conocemos. El Dios que nosotros conocemos es un Dios amoroso. Diga conmigo amén a eso. Es un Dios es un Dios que nos ama, hermano. Es un Dios compasivo. Es un Dios que ha preservado nuestra vida, que ha preservado nuestras generaciones. ¿Sabe? La historia de Job termina. No, hermanos, nos enfoquemos en lo otro. Porque siempre cuando hablamos de Job nos enfocamos y Dios le dio el doble a Job. Sí, se lo dio. Pero lo más importante, lo central de la historia fue que Job conoció a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, la bendición viene por consecuencia de conocerlo. ¿Cuántos alaban a Dios allí? Eso viene por consecuente de conocer a Dios, de ser amigo de Dios, la bendición. Y Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere primero que tú y yo le conozcamos. Dice que Dios le dio el doble de todas las cosas. Y ahora le entregó princesas, mujeres hermosas. Dice que eran las más hermosas de todo Medio Oriente, hermano. Imagínense la belleza de esas mujeres, de esas hijas de Job que Dios le entregó. Entonces aquí entendemos, vamos a los principios, Cuando hablas con Dios, lo haces con sinceridad, expresas todo lo que sientes, el enojo, rabia, deseos de venganza, desahogas tus frustraciones en su presencia. ¿Lo haces o no lo haces? Te pregunto esta mañana, ¿lo haces o no lo haces? Puedes hacerlo, hermano. Señor, yo me siento frustrado en esto y esto y esto. Señor, yo tengo deseos de venganza con fulano y fulano. ¿Por
Porque si no lo confesamos delante de la presencia de Dios, hermano, delante de quién lo vamos a hacer. Amén. Dios nos da la oportunidad de que usted pueda expresarse. Para eso son los encuentros. Para que usted pueda decirle a Dios: Señor, yo me siento así, me siento enojado con fulano. Yo quiero que tú me des tu amor, Señor, para amarlo, para yo poder perdonarlo, Señor. Porque hay personas, miren, los amigos de Job, aunque pareciera que fueron con el propósito de consolación, sí, ellos llegaron con ese propósito, pero después cuando vieron la situación, ¿sabe qué pasó, hermano? Ellos comenzaron a hablar mal de Job. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Aló? ¿No te ha pasado que tus amiguitos a veces han hablado mal de ti? A los que tú consideras amigos, gente que tú amas, ha hablado mal de ti. Pero no importa si hablan o no, si te han rechazado, si te han juzgado, si te han condenado. No importa eso. Lo importante aquí es que tu corazón esté sano y que tú puedas ir a la presencia de Dios y colocarlos en la presencia de Dios y luego puedas ir y perdonarlos. Mira, el perdón debe ser un estilo de vida en nosotros. Amén. Amén, diga amén, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está esperando que usted y yo procedamos al perdón. Porque eso es obediencia a Dios. Y la obediencia trae bendición. Job le tocó hacerlo. Job lo hizo. Job perdonó a sus amigos porque ellos habían dicho: tú pecaste, tú hiciste lo malo delante de Dios. Ellos no entendían que era un proceso de Dios. Y por eso Dios te está castigando, por eso Dios te tiene. Cuando tú y yo hemos pasado por momentos difíciles, en algún momento has recibido amor, apoyo de algunas personas, y Dios nos muestra ese amor y ese apoyo. Está aquí a través de ellos. Dios nos muestra eso, hermano. Y yo quiero decirte, ahora sí, para cerrar el devocional, esto: Dios todo lo ha diseñado, el plan que tiene contigo lo ha diseñado con el fin de bendecirte, con el fin de que puedas tener una larga vida, con el fin de que puedas alcanzar el propósito de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Dios. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Dios. Queremos pedirte en el nombre de Jesús: ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Muchas veces, Dios, hemos mostrado un Dios tan diferente a lo que tú eres, Señor. Padre, queremos mostrar ese Dios de misericordia, amor y compasivo, Dios. Queremos confiar en tu carácter y en tu sabiduría, en que todo lo que tienes es mejor para nosotros. Tú sabes que es lo mejor para nosotros, Dios. Y aunque hay cosas que no hemos entendido aún, porque Dios las ha permitido así, son cosas que nos ayudan a nosotros en nuestro bienestar. Yo creo firmemente que si tú estás pasando por procesos, desiertos, sufrimientos en tu vida, en tu corazón, es el tiempo de alabar, es el tiempo de bendecir, es el tiempo de estar agradecido, porque hoy Dios te tiene con vida y con salud. Y si quizás no tengas salud, también bendice y alaba a Dios, porque en esto es que se conoce a Dios, en que sus hijos puedan dar gloria y honra en todo momento. Recuerda,
En el mundo tendremos aflicciones. Si hay gente a tu alrededor que te ha dañado, procede al perdón. Vuelve el perdón un estilo de vida. Ámate, pero también ama a tu prójimo. Perdónate, pero también perdona a los demás. Recuerda lo que dice la Escritura. Con la misma vara con que midas, serás medido. Si das perdón, te perdonarán también a ti. Si das amor, también recibirás ese amor. Padre amado, gracias. Gracias, Dios, por tu amor infinito. Gracias, Dios, porque tú nos estás enseñando para llevarnos, Dios, a alcanzar ese propósito en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana. Que sea el Señor todopoderoso sobre tu vida. Declaro la bendición del Señor, que todo lo que haga en tus manos prospere en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Te bendigo, te bendigo. Señor, pase su mano poderosa. Dios te bendiga. Qué bueno que esté conectada. Gloria al Señor. Espero este domingo firme. En nombre de Jesús.